Muchas veces tenemos un buen corazón y queremos hacer cosas buenas, pero no sabemos a veces cómo hacerlo desde lo afectivo. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que pedir perdón, porque queremos saber cómo llevar este dolor, pero lo que sentimos en el corazón es tristeza, resignación o enojo. ¿Cómo puede hacer un buen cristiano como para poder acompasar esa dimensión afectiva a esos deseos espirituales que tiene, ¿no? ya sea a los cuales aspira? Porque la realidad humana es así, ¿no? San Pablo nos decía que hace el mal que no quiere, ¿no? Y nos pasa a todos de una u otra manera. ¿De qué manera nos puede ayudar la psicología entonces a este conocimiento interior para que podamos lograr esa coherencia, esa persona íntegra, esa persona sin doblez que nos habla el Evangelio para poder en definitiva poder ser más felices y vivir cristianamente como queremos? Vamos a estar charlando sobre cómo puede ayudar la psicología a que un católico con un buen corazón pueda ser coherente en todas sus dimensiones, en su dimensión física, en su dimensión afectiva, en su dimensión espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que a veces el corazón tiene ideales nobles y sabe intelectualmente o racionalmente qué es lo que tiene que hacer, pero es como que a veces el corazón va en contramarcha. ¿Qué quiere decir? Que hacemos las cosas a pesar o con pesar. Y evidentemente, como nos dijera San Agustín, ¿no? Si dieras el pan triste, el pan y el mérito perdiste, significa que no hemos sido coherentes en nuestra acción, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr y qué nos puede decir la psicología como para que afectivamente podamos acompasar el corazón con esa espiritualidad que queremos vivir, ¿no? Y que Dios inspire en nuestro corazón? Y entonces se nos vienen algunas preguntas, ¿no? Porque a todos nos tocan momentos difíciles en la vida que tienen que ver con situaciones que no salen como pensamos, que tienen que ver con humillaciones, con defectos que se hacen públicos, ¿no? Y que nos exponen de alguna manera frente a los demás. Y entonces, cómo el corazón lo vive, de alguna manera va a marcar también el crecimiento o un estancamiento en nuestra espiritualidad, ¿no? Eh, Si en esos momentos, dice Jacques Philippe en el librito de la confianza en Dios, tendemos hacia la tristeza, tendemos hacia el desaliento, entonces nuestra confianza en Dios desapareció y lo que quedó fue de hecho la confianza en nosotros mismos, ¿no? Entonces, la incoherencia nos empezamos a dar cuenta que nos genera inquietud. La incoherencia nos genera malestar. Entonces vamos a tratar en esta charlita de ir profundizando en el camino que tenemos que hacer como buenos cristianos para tratar de ser coherentes entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que decimos, ¿no? Y creo que el primer paso en este camino tiene que ver con el conocer la realidad. ¿Por qué? Porque el hombre, decía el zorro al principito, el hombre ya no tiene tiempo de conocer nada, ¿no? Y agregamos, ni a nosotros mismos. El hombre anda tan apurado en la sociedad en la que vivimos que ya no tiene tiempo de conocer absolutamente nada. Y es solamente el conocer. No, es también cómo me acerco a las cosas, ya que las cosas no necesitan demostrarse que existen. Solamente tenemos que conocernos. Yo no tengo que esta realidad demostrarla, sino tengo que reconocerla. ¿Y cómo hago para reconocerla? ¿No? ¿Qué actitud tengo que tener yo frente a esa realidad para poder conocerla en profundidad? Desde un autor psicólogo que también tiene una base filosófica muy interesante, se llama Paul Hildenbrand, y él hablando de la afectividad nos dice, hay que tener una actitud de reverencia. ¿Y qué significa tener una actitud de reverencia? Significa una actitud de silencio frente a la realidad que quiero conocer. ¿Por qué? Porque el silencio, el reposo, ya da lugar a un nuevo nacimiento, da lugar a la curiosidad,
¿no? Y cuando yo estoy en silencio, entonces me puedo permitir de a poquito escuchar esa realidad que tengo enfrente. ¿Por qué? Porque esa realidad que tengo enfrente es más grande de lo que yo soy. Y entonces, por ende, tengo mucho que aprender de esa realidad, ¿no? Entonces, la primera actitud es de reverencia. Pero la reverencia va acompañada, va de la mano de otra actitud fundamental, que ¿cuál es? La humildad. Porque sin la humildad entonces no podemos conocer verdaderamente lo que tenemos enfrente, ¿no? Muchas veces desaparece lo que tenemos enfrente, frente a nuestros ojos, porque esa realidad no encaja en nuestro sistema de creencias, no encaja en lo que nosotros pensamos. Como por ejemplo mecanismos psicológicos de defensa, como es por ejemplo la negación. Es decir, los demás me marcan algún defecto, yo digo, no, pero es que yo no soy así. O proyección, no, es aquel que es el malo, es aquel el que miente, es aquel el que no tiene paciencia, ¿no? O mecanismos de evasión, cuando tengo algún problema, en vez de enfrentarlo, lo esquivo, ¿no? Humildad para poder dejar que esa realidad me hable y que yo pueda aprender. ¿Y por qué esta actitud de humildad? Porque lo pensaba y lo reflexionaba, ¿no? A partir de lo que uno va escuchando en el consultorio. Y yo pienso que las etiquetas que les ponemos a los demás nos dejan tranquilos. Y lo hacemos con mucha facilidad de ponerle etiquetas a los demás, ¿no? ¿Y por qué es tan fácil ponerle una etiqueta a los demás? Porque en el fondo nos da seguridad. Porque como decíamos, logramos encajar al otro en un esquema donde a mí me permite saber de qué manera tengo que actuar. Lo que pasa es que la mayoría de las veces esas etiquetas tienen una connotación negativa sobre el otro. Y lo único que hace en el fondo es condicionar nuestra mirada. ¿Por qué? Porque reduce la realidad del otro a la etiqueta que nosotros le ponemos. Entonces, ¿el poner una etiqueta me muestra la riqueza y la profundidad que tiene el otro? No. Y lejos de eso, no solamente queda en mí, porque de una etiqueta me la puedo guardar, sino que si encima si la verbalizo, si la exteriorizo, le puedo terminar haciendo mucho daño al otro con esa etiqueta que pongo, ¿no? Entonces, la actitud de esta reverencia y de humildad me va a permitir también tener una mirada equilibrada y más objetiva, no solamente sobre el otro, sino sobre cualquier realidad, ¿no? Y lo llevamos a los casos a donde más le cuesta al corazón conocer y ver la realidad profunda del otro. Por ejemplo, en los casos donde el otro me ha dañado, donde en los casos que yo creo que el otro me ha lastimado, no me ha dado algo que yo creo que me tenía que dar, y el corazón ha quedado decepcionado, defraudado, frustrado, entristecido, angustiado, ¿no? Entonces, acá la psicología nos empieza a ayudar porque la manera en que lo que pasa exteriormente resuena en el corazón, eso que transmite interiormente algo particular, esa resonancia es a lo que le llamamos el mundo afectivo, el mundo sensible, ¿no? Que es lo que la psicología viene de alguna manera a descubrir en cada persona, ¿no? Porque por más de que al consultorio puedan venir muchas personas por depresión, por ansiedad o por problemas similares, eso se va a dar de una manera única y particular en cada uno, ¿no? Y es lo hermoso de nuestra profesión, ¿no? Que podamos conocer ese corazón y cómo ese corazón se forjó, se educó y fue herido también de manera única y particular, ¿no? A la par de ver también la riqueza, las cualidades, los rasgos de personalidad, de sus virtudes, que van a ser las columnas sobre las que nos vamos a apoyar para poder sacar adelante a esa persona, ¿no? Y si uno se acerca entonces con esa reverencia y con esa humildad, es imposible no ver como las pinceladas de nuestro buen Dios en cada corazón, ¿no? Por más sufrimiento, por más tristeza, por más resentimiento, por más enojo que haya en él, ¿no? Entonces, el primer paso es conocer la realidad. Pero tenemos que conocer todo. Y acá el Martín Fierro de un adagio español nos vienen como a responder un poquitito, ¿no?
El Martín Fierro dice: hay hombres que de su esencia tienen la cabeza llena, hay sabio de todas menas, mas digo sin ser muy ducho que es mejor que el aprender mucho, el aprender cosas buenas. Ya no hace falta conocer ni saber de todo, sino solamente lo importante, lo bueno. ¿Pero queda ahí? No. Un adagio español nos viene a completar esto, ¿no? A elevarlo desde el plano natural a lo sobrenatural. Y nos dice: la ciencia más acabada es que el hombre bien acabe, y al final de la jornada el hombre que se salva sabe, y el que no sabe nada. No solamente tenemos que conocer lo bueno, sino tenemos que conocer por lo menos lo que nos ayuda a salvarnos, ¿no? Y por eso la importancia de poder ir metiéndonos en nosotros mismos y de conocer esta realidad, para que esta realidad, a medida que la conozco, la pueda hacer crecer, ¿no? Y entonces, ¿de qué se trata la realidad en el hombre, no? La realidad del hombre es que tiene varias dimensiones, y si bien una dimensión es la física, es la biológica, es lo natural, hay una dimensión que es espiritual, ¿no? Pero paradójicamente, si bien está presente en cada uno de los seres humanos, el hombre, por ser material, ¿no?, es como que tiende a aferrarse también a las cosas materiales. Decía Fulton Sheen: vivimos en un mundo serio, en un mundo que no tiene sentido del humor, decía. ¿Y qué es tener sentido del humor? Es poder ver más allá de las cosas, decía. Es que la realidad es como un cristal transparente que me permite ver, dice, como lo hacían los santos y los poetas, que haya algo ulterior, que haya algo más allá, ¿no? Y entonces, cuando penetramos en esos misterios de la vida, la casa de Exupéry nos decía: cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer, ¿no? Es como que el corazón ya no puede mirar para otro lado, ¿no? Entonces tenemos que aprender a vivir con este sentido del humor, y no en un mundo serio, como el Principito tal vez le reprochaba a las personas que se iban encontrando en los diferentes planetas, ¿no? Ocupadas no de ver la belleza de las estrellas, sino de contarlas, etcétera, ¿no? Vivimos en un mundo serio, en un mundo aburrido que pierde y se desconecta de este sentido. En un mundo vivimos lleno de poesía, pero que el hombre lo va transformando en prosa, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando el hombre se desconecta de esta parte espiritual? Lo que pasa es que declina el respeto por lo natural, ¿no? Y ni hablar de cómo se cae y pierde sentido todo lo espiritual, ¿no? Fulton Sheen hacía algunas aclaraciones muy bonitas en cuanto, por ejemplo, a la arquitectura, ¿no? Y decía: las gárgolas estaban afuera de las catedrales para simbolizar que el mal estaba siempre cerca, incluso cerca de los lugares más sagrados. Pero cuando perdemos eso de vista, ¿sí?, y eso material deja de significar algo que es más importante, entonces lo importante desaparece. Y estamos como menos precavidos con las guardias bajas, ¿no? Por eso es que, en virtud de esta materialidad, el hombre, para poder comprender las cosas más importantes, necesita de lo material. Y entonces Cristo, conociendo más que nadie la naturaleza humana, instaura los sacramentos, ¿no? Que viene del griego, de la palabra misterio, ¿no? ¿Y por qué misterio? Dice Pablo: porque siendo Dios todopoderoso, omnipotente, el creador de las cosas, se hace un bello bebé, ¿no? Se transforma en humano, donde une esas dos naturalezas, ¿no? Entonces, qué bonito, porque a veces en lo natural lo podemos ver con claridad si nos fijamos en esas realidades. Digo, un amigo, una mamá, cuando da un abrazo a otro amigo o a su hijito, no le da un abrazo porque quiere dejar un estímulo en los receptores táctiles de su piel. Lo hace para maravillar a su hijito, ¿no?, con la belleza sublime del amor de una mamá. Y cuando una persona le regala un obsequio a otra persona, ¿por qué lo hace? ¿Por qué le quitamos el precio? Porque no queremos que quede atado el precio a algo material, al cariño que le tenemos a la otra persona, ¿no? Dice San Pablo en los Corintios: nosotros ponemos el énfasis en las cosas que aparecen y no lo que es, ¿no? Cuando Dios quiere lo que es y no lo que aparece. Por eso el hombre dice: busca tanto las obras exteriores,
cuando lo que precisa, primero va a decir Straubinger aclarando eso, es la meditación y la oración para que sus obras entonces impregnadas de fe y de caridad les sean agradables a Dios, ¿no? Entonces, la realidad es una ventana, ¿no? Siempre hay luz detrás de la ventana. Lo único que debe hacer el hombre es abrir esa ventana para que esa luz entre, ¿no? El hombre no constituye la luz, sino que la deja entrar. Entonces nos vamos acercando por ahí en las calles, ¿no? Vemos carteles de otras religiones que dicen Jesús nos salva, ¿no? Pero la pregunta es ¿cómo nos salva? ¿Qué tenemos que hacer nosotros también para poder salvarnos, ¿no? Y en una parte entonces del Evangelio, Cristo nos dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Y este es el camino que vamos a ir recorriendo, ¿no? ¿Qué significa negarse a sí mismo? Y para eso vamos a ir un pasito más atrás. ¿Qué significa conocernos, no? Después vamos a entrar en qué significa negarse. Después vamos a entrar en qué significa toma tu cruz y vamos a entrar en qué significa sígueme, ¿no? En el mundo en el que vivimos plagado de obligaciones, vivimos en una rutina que está llena de actividades, donde vamos rápido de un lado para el otro, donde cada vez nos exigimos más, donde creemos que la única herramienta para salir adelante o hacer mejor las cosas es el esfuerzo, en un mundo donde incluso cuando entramos en este mundo vertiginoso de actividades, lo primero que dejamos hacer son las cosas que nos hacen bien. Entonces, lo importante se vuelve prescindible, ¿no? Jeremías recibe una respuesta divina donde Dios le dice, la tierra está llena de desolación porque no hay quien entre, no hay quien se concentre en su corazón, ¿no? En el capítulo 15 de Lucas están las 3 parábolas de la misericordia y en la parábola del hijo pródigo, Straubinger en el comentario dice, la vuelta del pecador comienza siempre con un serio entrar en sí mismo. Tiene que haber un conocimiento de la persona, ¿no? Y para eso me tengo que frenar. Y él dice, porque si no la bagatela, porque si no la superficialidad de las cosas me ocultan los verdaderos bienes, ¿no? Y entonces, perfecto, yo me quiero encontrar con mí mismo, ¿no? Después sería, para otra charlita, qué condiciones se tienen que dar y podríamos hablar sobre lo que es la soledad, sobre lo que es el silencio, condiciones indispensables para encontrarme con uno mismo, ¿no? Pero me encuentro, ¿y qué es lo primero que aparece? Lo primero que aparece es que lo que he recibido me ha sido dado. Es decir, nadie existió porque quiso, nadie dijo, bueno, che, a partir de hoy voy a empezar a engendrarme en la panza de mi mamá, ¿no? Lo que he recibido me ha sido dado. Y si me ha sido recibido, entonces, si lo he recibido, necesito, por ende, saber qué hacer con eso que he recibido. Y eso significa que tengo un deber, ¿no? Pero como todo camino y como Dios es tan bueno, también nos deja libertad de decir, yo puedo conocer que tengo un deber con esto que me ha sido dado, o yo puedo evadirme, ¿no? ¿Qué significa evadirme? Que es donde puedo quedar pensando un montonazo. Bueno, a mí me gustaría tener este cuerpo, a mí me gustaría ser de esta manera, a mí me gustaría tener la virtud de tal o cual persona. Lo cual, lo que estoy haciendo en el fondo es evadirme. Es salirme de mi propia realidad. ¿Por qué? Porque no me termino de aceptar como soy, ¿no? Entonces se puede dar que yo estando en mí, digamos, huda de mi propio ser. Sí, tal cual. Pero cuando hago eso lo que me doy cuenta es que pierdo la paz. Porque estoy intentando ser algo que no soy, ¿no? Entonces se nos plantea esto, ¿no? Como decía un filósofo italiano, Gabriel Marcel, evadirse o cumplirse, ¿no? Cosas que se ven reflejadas en una película muy bonita, ¿no? Los Miserables, donde uno de los personajes hace un cambio profundo en su manera de ser y el otro se obliga a la rigidez de su propia conducta, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este camino que yo tengo que ir haciendo? Y lo primero que aparece es que cuando yo me encuentro con mí mismo me tengo que mirar, ¿no? Después de que me miro, yo puedo describirme perfectamente, pero como si estuviera en una vitrina.
El segundo paso es aceptar eso que soy, ¿no? Y en la medida en que conozco, es decir, miro, acepto, entonces puedo darme cuenta que tengo cosas buenas y que tengo cosas malas. Las cosas buenas las potencio y las cosas malas las trataré de corregir, ¿no? Y ya veremos en el próximo paso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esas debilidades, ¿no? Cuando nos conocemos, nos aceptamos, crecemos, puede quedar ahí, no puede quedar ahí. El último paso, porque si no se quedó ahí podría ser como un perfecto egoísta, ¿no? Como un perfecto narcisista que trató de crecer todo lo que podía. El último paso es que todas esas potencialidades, todas esas cosas buenas las pueda donar a los demás, ¿no? Pero no es tan fácil encontrarnos con nosotros mismos. Por algo, cuando sabemos que hay un tema que lo tenemos que resolver dándole tiempo y encontrándonos, con nosotros mismos, aparece angustia. Porque muchas veces lo que nos vamos a encontrar no nos gusta. No nos gusta el problema o no nos gusta tener que encontrarnos frente a nuestra debilidad o nuestra fragilidad, ¿no? Porque aparecen muchas veces nuestros temores. Y nuestros temores nos definen. ¿Por qué nos definen nuestros temores? Porque conocemos las cosas que más tenemos, conocemos las cosas que más tememos perder y entonces nos empezamos a dar cuenta dónde está puesto nuestro corazón, ¿no? ¿Qué es lo que está de alguna manera marcando mi vida? Y cito a Santa Teresita, que me parece que ella describe de una manera preciosísima esto, ¿no? Dice, hablando de la fragilidad, ¿no? Ser pequeño es no atribuirse a sí mismo las virtudes que se practican, creyéndose capaz de algo, sino reconocer que Dios pone ese tesoro en la mano de su hijito para que se sirva de él cuando lo necesite. Pero es siempre el tesoro de Dios, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con nosotros mismos, es como si nos encontráramos tomando una partecita, ¿no? Y tuneándola un poquito de Nowen, de un librito sobre la oración, como si nos encontráramos frente a un triple espejo, donde tenemos que ver cómo me veo yo a mí mismo, cómo me ven los demás y cómo me vería Dios, ¿no? Y esa imagen debería coincidir en los tres. Esa imagen debería ser igual en los tres, ¿no? Si no es igual, entonces tenemos un problema o cosas que resolver, ¿no? Nos empezamos a conocer y encontramos estos temores, encontramos nuestra fragilidad, encontramos nuestra debilidad, encontramos nuestros errores, nuestras miserias, ¿no? ¿Y qué hacemos? Dice un comentario a la Escritura, niégate como un niño obediente y confiado, como un niño mimado, ¿no? No me puedo evadir tampoco, no solamente de la realización de mi ser, tampoco me puedo evadir de lo que soy en mis aspectos negativos, en mis miserias y en mis fragilidades, ¿no? En mi falta de voluntad, en mi irritabilidad, en mi falta de caridad con los demás, en mi falta de perseverancia. Debo aceptarlo y hacerle frente, pero ¿con qué actitud? ¿Con rebeldía? ¿Con resignación? No, porque incluso la resignación tiene un dejo de tristeza, ¿no? Sino aceptar que soy así, pero que quiero ser mejor, ¿no? Y entonces viene una pregunta, ¿no? ¿Hasta qué edad, no? Y en el consultorio que le ha tocado atender a niños, jóvenes, adultos y personas ancianas. ¿Y hasta qué edad, Martín, entonces me tengo que proponer cambiar estas cosas, ¿no? Hasta que me muera, hasta que Dios lo quiera, ¿no? Si el hombre quiere ser bueno, debe reconocer ante todo, primero, que no lo es. Si el hombre quiere ser bueno, primero tiene que reconocer que no lo es, ¿no? Ya que en su naturaleza coexisten estos aspectos buenos y malos, ¿no? Es lo de San Pablo y es lo que por ahí nos deja perplejo en este corazón cristiano, ¿no? Pues no entiendo lo que hago porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, ¿no? ¿Por qué si no quiero hacer las cosas bien me terminan saliendo mal, ¿no? ¿O por qué hago el mal que no quiero?
Entonces el Principito ahí nos ilumina, ¿no? Con un ejemplo muy bonito del capítulo de los baobabs. Aquellos árboles gigantes, ¿no? Que tenían en su planeta, que eran semillas que estaban invisibles en la tierra, pero que un día tienen el deseo de germinar, ¿no? Y apenas empiezan a aparecer, decía el Principito, yo tengo que recorrer el planeta todos los días, porque apenas empiezan a aparecer son iguales las hierbas buenas y las hierbas malas que hay en mi planeta. Pero en cuanto las reconozco, a la hierba mala la tengo que sacar, porque es un baobab. Y si yo la dejo crecer, entonces los baobab tienen raíces tan grandes, dice, que perforan el planeta y lo terminan destruyendo, ¿no? Dice el Principito, como le pasó a un perezoso que dejó crecer esos baobabs y terminaron destruyendo su planeta. ¿Y esto qué significa? Que uno tiene que guardar esa vigilancia en nuestra manera de ser para saber cuáles son mis baobabs, ¿no? Y apenas lo identifico, tal vez no es tan fácil arrancarlos, pero sí saber que lo tengo que ir cortando o por lo menos haciendo lo posible para tratar de corregirlo, ¿no? Entonces, es importante que esta parte que no me gusta, ¿no? Que muchas veces nos causa rechazo en nosotros mismos, la podamos no solamente aceptar, sino abrazar, ¿no? Decía Teresita, cuando ella decía que se desanimaba por sus errores, aunque a veces eran humillantes, y ella trataba de decir, bueno, ¿cómo debería sentir mi corazón, no? Y ella decía, los niños caen a menudo, dice, pero como son chiquitos no caen desde una gran altura, ¿no? Entonces no se hacen daño. Es minimizar eso, ¿no? Para que podamos entregarlo también a Dios, eso que muchas veces no sabemos qué hacer, ¿no? San Juan de la Cruz decía, si quieres gloriarte de ti, aparta de ti todo lo que no es tuyo. Dice, mas lo que queda será la nada y de nada tienes que gloriarte, ¿no? Cuando empezamos a reconocer lo que verdaderamente somos, entonces es más fácil que entendamos cuál es la manera de poder crecer y corregir esas cosas. Leonia, hermana de Santa Teresita, ¿no? Ella decía, el trono de Dios está hecho de nuestras miserias, pero cuanta más es nuestra miseria, más grande es su misericordia, ¿no? Qué bonito que podamos tener esta visión que en el fondo refleja, ya es una linda pregunta, ¿no? Preguntarnos, bueno, ¿qué visión tengo de Dios Padre? ¿No? Porque eso también me va a condicionar la mirada no solamente sobre Dios, sino también sobre mí mismo y mis miserias y mi fragilidad, ¿no? Cuanto más entonces uno crucifica sus pasiones, sus dolores, su fragilidad, ¿no? También tenemos que saber que más vamos a ser atacados, ¿no? El Calvario no solamente une a los apóstoles, une a la Virgen, también une a los enemigos de Dios, ¿no? Entonces muchas veces cuando empezamos esta lucha contra nosotros mismos, tenemos que saber que también vamos a ser más tentados y más atacados, ¿no? Leí en algún librito que decía, claro, porque el demonio se preocupa por los que andan bien, dice, porque los que andan mal no necesitan ser los tentados, o sea, ¿no? Como que daban por el mal camino y ya no necesitan el empujón, ¿no? Entonces, ¿por qué necesito negar esta parte de mí en ese sentido? Entregarla a Dios. Porque si niego esa parte, porque si saco esa parte, lo que queda es las profundidades luminosas del corazón. Es el cristal oscuro, es el oro ennegrecido, perdón, o el cristal tapado, ¿no? De San Juan de la Cruz o de Santa Teresa, ¿no? Porque la santidad, decía Eloy Leclerc en un librito que se llama La sabiduría de un pobre, no consiste en un cumplimiento de sí mismo, sino en un vacío que se descubre. Y en la medida en que descubro ese vacío, entonces dejo que Dios venga a llenar ese vacío, ¿no? En la medida que yo lo descubro, es en la medida en que Dios viene. Y entonces más ayuda voy a tener, ¿no? Ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí, ¿no? Como San Pablo a los Gálatas. La idea es que Cristo se apropie de mi sentir, de mi pensar, de mi actuar, de mis palabras, de mis oídos, ¿no? Porque entonces el que se deja tomar va a ser mucho más fácil que pueda reflejar, ¿no? Coherentemente e instantáneamente, naturalmente desde el corazón, las actitudes del corazón de Cristo, ¿no?
Por eso es tan importante conocerse, negarse. ¿Y queda ahí nada más? No. Cuando descubro el vacío y entonces tengo a Dios cerquita, ¿solo queda ahí? No. El amor humano como el amor divino anhela la unión. Y si yo tengo un familiar lejos, en otro país, no es lo mismo que me envíe un mensajito por WhatsApp, no es lo mismo que me envíe que hagamos una videollamada, a tenerlo cerca y darle un abrazo. Es decir, la memoria de Cristo, el recuerdo de sus milagros, de su clemencia, de su misericordia, las escrituras, todas son satisfactorias. ¿Pero eso me llena el corazón? No, lo necesitamos a Él. Y nuestro corazón va a buscar esa unión, ¿no? El corazón humano busca fundirse con el corazón de Cristo, ¿no? Y por eso Cristo, sabiendo esto y en su gran misericordia de amor, es que se dona en el sacramento de la Eucaristía, para quedarse cerquita nuestro, para no separarse. Siempre va a estar, ¿no? Por ahí tendemos a decir, no, pero es que Dios me ha abandonado. Dios no nos abandona, Él siempre está cerquita, ¿no? Somos nosotros los que nos alejamos. Y entonces por ahí voy creciendo, voy teniendo cierta madurez en la fe, pero aún, dice Jacques Philippe, personas con un corazón bueno que tienden a hacer el bien, cuando les llega un momento muy difícil en su vida, un dolor muy grande, una pérdida, una humillación, dice, aparece la tristeza, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta de que la fe que pensamos que teníamos no era tan fuerte como creíamos, ¿no? Y cuando aparece el dolor tiene como una doble cara. Primero, una cara que es de evidencia, es decir, inevitable. Por ahí uno escucha en el consultorio decir, y es que todo va bien, pero yo sé que en algún momento esto se va a terminar. Todos sabemos que en algún momento el dolor viene y viene a tocarnos en la puerta. Y el dolor es personal. Y cuando aparece el dolor, desaparecen las otras realidades. El dolor tiene la característica de que se impone como frente a mí en un primer plano y no me deja ver las demás cosas, ¿no? Entonces lo primero que aparece es que es inevitable. De hecho, en el sacramento del bautismo, el sacerdote le hace la cruz en el pecho, sobre la cabeza y sobre los hombros. ¿Y por qué? Perdón, entre los hombros. ¿Por qué entre los hombros? Porque tiene que recordar que va a llevar la cruz de Cristo. Como cristianos sabemos que en algún momento la cruz nos va a tocar, ¿no? Perfecto, la cruz se me pone enfrente del camino y no me queda otra que agarrarla. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Es importante la actitud con la que voy a llevar la cruz o solo tengo que llevarla? Puedo agarrar y llevarla con enojo, puedo llevar y llevarla con resignación, o puedo aceptarla y llevarla con alegría. Pero ¿cómo puedo hacer entonces para trabajar esto, no? Y la psicología con Víctor Frank, que desarrolla una escuela que se llama existencialista, logoterapia, él nos viene a decir, al hombre se le puede arrebatar todo, menos la última de sus libertades, que es la elección de la actitud personal frente a un determinado conjunto de circunstancias. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros. La cruz no la voy a elegir, pero sí puedo elegir con qué actitud la voy a llevar, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque a veces, por más católicos que seamos, cuando nos llega la cruz es como que nos sentimos presos. No la elegimos, no la impusieron. ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué justo esta persona? ¿Por qué justo con esto que me cuesta tanto? ¿No? Lo vemos como algo que es impuesto. Y si lo vemos como algo que es impuesto, lo vimos como una injusticia. Y si lo sentimos como una injusticia, nos enojamos en el fondo. Y eso entonces hace que se haga como mucho más difícil la cruz. La cruz en sí se hace más pesada, pero no porque sea la cruz más pesada, sino por mi propia actitud. Entonces, la psicología acá nos viene a dar las herramientas ¿para qué? Para poder entrar en ese mundo sensible, en mi corazón humano, emocional, afectivo, y empezar a reconocer lo que pasa adentro. Porque si no sé qué es lo que pasa adentro, entonces no lo puedo gestionar.
Por eso las personas vienen y te dicen, y no, pero es que vengo porque me siento mal. ¿Pero qué es sentirse mal? ¿Estás ansioso? ¿Estás estresado? ¿Estás angustiado? ¿Tenés miedo? Son dos cosas distintas, ¿no? Y así como nuestra humanidad es compleja, ¿no? Nuestro corazón también es complejo. Y muchas veces frente a una misma circunstancia, nuestro corazón sintió un montón de cosas. Sentí enojo, sentí tristeza, sentí alivio en una misma situación, con una misma persona, en 5 minutos. Entonces, si no conozco lo que estoy sintiendo adentro, no lo puedo gestionar. Entonces, acá la psicología nos ayuda para empezar a penetrar en este mundo interior, para poder conocerme mejor y poder empezar a manejar esto que hace en el fondo, esta afectividad, que es lo que hace que lo que nos pasa nos conmueva, nos raspe, nos hiera o nos alegre, ¿no? Es la forma en que repercute interiormente, ¿no? Y en ese reconocer la afectividad nos vamos conociendo a nosotros mismos, que tenemos poca paciencia, que somos muy sensibles, que tendemos a ser demasiado optimistas y perdemos foco de la realidad, de los problemas reales que tenemos para poder enfrentarlos, etcétera, etcétera, ¿no? En este adentrarnos en el corazón también encontramos un montón de cosas que antes no conocíamos, ¿no? Pero estábamos en el tema del dolor y de la cruz. ¿Y qué pasa en esos momentos? Lo primero que aparece es la angustia, pero la angustia no solamente viene sola, sino con un sentimiento de soledad. Pero no, pero estoy en casa, estoy acompañado, tengo una familia, tengo una esposa, estoy con mis hermanos, con mis padres. Pero aparece igualmente el sentimiento de soledad. Y en momentos en que estoy acompañado, porque creo que es bueno salir, estar juntado, disfrutar con amigos, de alguna manera es como que estoy y no estoy, y mi cabeza está centrada en el dolor, y en esos momentos en que estoy acompañado como quería, deseo aún estar solo. Luis lo manifiesta de una manera muy bonita en un libro que se llama Una pena observada, donde habla del dolor de la pérdida de su esposa, ¿no? Uno necesita estar solo, a la vez necesita estar acompañado, ¿no? Lo paradojal en el dolor, ¿no? La persona muchas veces quiere huir, quiere escapar de ese dolor, ¿no? Y no solamente que en el dolor en sí, no solamente que en la cruz, sino que a nivel psicológico lo que suele pasar es que la persona se quede enredada en su dolor, ¿no? Y ya no solo es su dolor, sino lo que se imagina de ese dolor. Situaciones que todavía no pasan, recuerdos que vuelve a traer a la memoria. Y entonces es como que sufre un 50% por el dolor a la cruz que está llevando y un 50% por lo que piensa sobre ese dolor. Y entonces termina sufriendo el doble, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo vemos desde una psicología con una base, una filosofía realista? Lo vemos de la siguiente manera: la afectividad tiene que ser asumida, ¿no? Es una asunción eminente como perfectible, inminente, como diría Pitot, ¿no? De las potencias superiores, de la inteligencia y la voluntad que vienen a educar esa sensibilidad para hacer un juicio a través de la cogitativa positivo sobre eso que me ha pasado, ¿no? Gale, un personaje de Chesterton en una novela, decía: yo creía que el martillo era solamente para romperlo todo, pero después me di cuenta que tenía otros usos y de vez en cuando me sale, decía, ¿no? La afectividad a veces entendemos que solo sirve para alegrarnos o solo sirve para captar así superficialmente cómo me siento. Y muchas veces la afectividad es la que mueve también otros aspectos en la personalidad, ¿no? Entonces, creo que es una tarea fundamental la de poder entrar para conocerse, para que conociendo también los valores que tengo, las virtudes que tengo, puedan iluminar ese dolor que yo estoy atravesando. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras nos dicen, el final es bueno, todo termina bien, ¿no? Y tenemos que descansar en esa confianza, ¿no? Porque entendemos que el carácter del dolor es temporal, como lo vemos en Job, como lo vemos en muchos pasajes de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y eso no solamente me da la esperanza, sino que hace la cruz mucho más llevadera y mucho más liviana, ¿no? Tengo la cruz, la tengo que llevar, le he entregado mi fragilidad al Señor, ¿no?
Pero vamos a repasar algunos puntos que creo que nos pueden ayudar como a entender por qué esa cruz es tan importante, ¿no? Entonces vamos a entrar como en la sabiduría de la cruz tomando algunos puntitos que nos regala San Claudio de la Colombière en el abandono confiado a la divina providencia, ¿no? Él dice, nada sucede en la tierra que no sea porque Dios lo quiere, excepto el pecado. Entonces lo que tenemos que estar seguros que si hemos recibido algún mal, Dios no es la causa de que el otro peque, pero sí el mal que el otro nos hace mientras el otro está pecando. Entonces dice, no tengan duda de que si han recibido una herida, es la mano de Dios la que os ha herido, ¿no? Pero, si llegamos a pensar que lo que estamos recibiendo no nos es útil, ¿por qué a mí? ¿Por qué en este momento? Entonces estaríamos dudando de la sabiduría de Dios. De que Dios, en su infinita sabiduría, sabe lo que nos conviene, ¿no? ¿Y cuánta será nuestra confusión entonces cuando estemos delante de Dios y podamos ver realmente cuánto valían esas cruces tan hermosas que Dios nos dio y con las que tanto refunfuñamos, ¿no? O las que llevamos tan a pesar nuestro, ¿no? Y él pone un ejemplo que me pareció bellísimo, ¿no? Dice, nosotros vamos a un médico por un problema que tenemos, ¿no? Lo vamos a actualizar, supongamos en una peritonitis, ¿no? Vamos con un dolor muy fuerte, ¿no? Y el doctor nos dice, y lo que va a haber que hacer es que te vas a tener que internar, te vamos a tener que poner agujas, te vamos a tener que operar, es decir, abrir el tórax, te vamos a tener que sacar este órgano, después te vamos a coser adentro, te vamos a coser afuera, te vamos a dar pastillas, vas a pasar por un montón de dolores, pero vas a estar bien. Y entonces nos entregamos confiados a las manos de ese médico, pasamos por todo ese sufrimiento y después de todo eso le agradecemos al médico por lo que hizo. Y sin embargo no le damos ese privilegio a Dios. No le concedemos ese mismo honor a Dios, ¿no? Dice San Claudio de la Colombière, que habéis de temer de una mano que ha sido perforada, que se ha dejado clavar en la cruz por vosotros, ¿no? Vamos a rechazar ese cáliz que Dios preparó para nosotros, ¿no? Para cada uno en particular, porque sabe qué es lo que necesita nuestra alma para poder salvarse, ¿no? Creo que son cositas como muy bonitas de pensar, ¿no? Pero ¿y por qué con esta intensidad? ¿Por qué? ¿Por qué justo me tenía que tocar llevarse a mi hija? ¿Por qué, no sé, esta enfermedad a mi esposa? ¿Por qué quedarme sin trabajo justo en este momento? Dios no nos trataría con rigor si no fuese de utilidad, ¿no? Y creo que es una bonita manera de verlo, ¿no? Entonces, en definitiva, se trata de que el corazón va tratando de querer todo lo que Él quiera, porque esa es la libertad perfecta. Entonces, nuestro gozo con lo que va pasando, sea lo que sea, va a ser inalterable, ¿no? De aquí surge la paz y la tranquilidad de los santos, ¿no? No solamente queda ahí, sino que Straubinger, en un librito sobre el misterio del mal, el dolor y la muerte, nos dice, pero no queda ahí, no queda nada más en lo que podríamos por ahí rechazar, ¿no? Sino también que muchas veces el dolor es un privilegio. Dios nos ha elegido para sufrir, ¿no? Entonces, qué bonito que podamos sentirnos privilegiados, ¿no? Yo os elegí a ustedes. Y entonces eso, de alguna manera, nos permite entender con mucha más claridad cómo tenemos que atravesar nuestras cruces, ¿no? Y la última partecita que tiene que ver con el sígueme. Que es la parte más bonita, que es esa entrega incondicional a Dios, porque nos estamos entregando, como decía Santa Teresita, ¿no? A ese ascensor. Y yo soy un niño y no puedo hacer nada. Y lo más importante es poder entregarle en los brazos de ese papá que con tanto amor y con tanta confianza nos toma en sus manos y nos eleva,
¿no? Es muchas veces difícil poder encontrar esa confianza o esa fe en el medio de la dificultad. Por eso es que esto tiene que ser como puesto a prueba en las pequeñas cosas, ¿no? En las pequeñas, digamos, adversidades del día a día, en las pequeñas dificultades afectivas. ¿Y cómo lo vamos logrando? ¿Cómo vamos acercando nuestro corazón? Y hay un doble movimiento. El primero es quedarme cerquita de Dios, ¿no? Hay una imagen muy bonita en la parábola del hijo pródigo, que es el hijo cuando llega al padre, el padre lo abraza. Ni siquiera lo deja decir el pedido de perdón, ¿no? Lo abraza y lo besa. La imagen del hijo apoyado en el pecho del papá, ¿no? Sintiendo los latidos de su corazón, llenos de amor, ¿no? Y de cariño. El primer movimiento es acercarme a él en este sígueme, ¿no? Pero después haz otro movimiento, ¿no? Porque quererlo a Dios incluso puede ser fácil, ¿no? Leemos lecturas bonitas, un sermón de un sacerdote, una charla con un amigo y del corazón sentimos que se nos incendia por adentro, ¿no? Pero es un paso que es más difícil, ¿no? Que es amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y que ese amor que yo tengo en Dios se vea reflejado también en las otras personas. Y entonces la afectividad se va a ver volcada de la misma manera, también en las pequeñas adversidades. ¿De qué manera? Salvando la intención, pensando siempre bien del otro. Pensando siempre bien del otro, ¿no? ¿Qué significa salvar la intención? Significa en vez de mirar con enojo, mirar con pena, mirar con lástima, ¿no? Mirar tratando de comprender la realidad del otro, desde lo que ha sufrido, desde lo que es, ¿no? Y entonces el corazón en lo afectivo, lejos de enojarse, lejos de entristecerse, lejos de cargarse, si yo pienso bien del otro, pucha, me lo dijo porque está cansado, y no, bonito, siempre ha sido así. Y entonces mi corazón puede seguir liviano, sin esa carga que me impide poder hacer esas obras de caridad o de bien, ¿no? Entonces, salvar la intención, creo que es una bonita manera de acercarse al otro y también de poder en las situaciones más difíciles poder perdonar al otro con sus errores, ¿no? Y entonces podemos entender que en el medio de todas estas pruebas, la cruz tiene un significado como muy especial. ¿Por qué? Porque la cruz es un parate, es un freno. La cruz es un decir de Jesús, te quiero cerquita mío, de estar lejos, y esto es una prueba. Y acá me tenés que responder, de acá es tu parte, acá es donde se prueba, como venimos diciendo, ¿no? Es el crisol donde fundimos ese oro para sacarle las impurezas, para que esa fe pueda renacer y se pueda acrecentar, ¿no? El dolor como prueba, el dolor como crisol, el dolor como un valor humano y como un dolor espiritual. Y el dolor como una prueba de nuestras propias limitaciones. Porque en el dolor es donde nos damos cuenta que solo no podemos. Y por eso Dios la manda, porque es donde nos dice, pero vení acá, que estoy yo, es más fácil. Cuando nos las creemos más, es cuando más dura va a ser la prueba, ¿no? Y cuando más fuerte nos va a tocar, ¿no? Entonces, ojalá podamos, meditando estas cosas en el corazón y tomándonos el tiempo para ir conociéndonos, para ir conociendo el corazón de Jesús, reconociendo ese vacío y dejándose llenar a la vez por ese amor tan bonito que Dios nos tiene, que podamos ir logrando esta tarea, ¿no? Acompasar nuestro corazón, ese estar apoyados en el pecho del Padre, en ese corazón tierno, y escuchando esos latidos y entendiendo cómo siente ese corazón, que nosotros podamos empezar a acompasar el nuestro, ¿no? Entonces que muy a poquito podamos ser un reflejo de Él, sea donde sea que estemos, ¿no? En nuestra familia, en nuestro trabajo, en la misión que Dios nos pide a cada uno, porque en el encuentro de esa misión que Dios me está pidiendo es donde voy a encontrar mi desarrollo personal, es donde voy a poder encontrar la coherencia, ¿no?
y es donde voy a poder ser feliz, ¿no? ¿Qué es la felicidad? La felicidad es algo que tengo que alcanzar, es una meta, es un camino, es algo que alcanzo o es algo que recibo, ¿no? Joseph Piper en un librito que se llama Felicidad y Contemplación dice, la felicidad es como la sed, es algo que hay que apagar. Y si es como la sed, entonces lo primero que me doy cuenta es que no puede estar adentro mío. La felicidad se sacia con algo que está afuera, porque si estuviera dentro mío, entonces no tendría sed. Pero entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Es el vaso de agua o es el beber? La felicidad son las dos cosas. La felicidad es el objeto perfecto que va a venir a colmar mi corazón. Y la felicidad también es una acción que mientras voy bebiendo, voy disfrutando de esa sensación de saciedad y voy disfrutando del sabor, ¿no? De lo que estoy tomando y de la alegría de estar tomando lo que estoy necesitando, entonces encuentro la felicidad en el objeto de la acción. Es el vaso y es el beber. Es el buscar a Dios y es el amar al prójimo, ¿no? Ojalá nuestro corazón tenga presente en el mundo no tan convulsionado en el que vivimos, que pueda darse esos tiempitos para, a través de la meditación, la reflexión, ¿no? De textos o de charlas íntimas de corazón a corazón con Jesús, que podamos ir masticando estas cositas interiormente para que se vayan haciendo carne. Mi nombre es Martín Ciso, tengo 37 años, estoy felizmente casado con Sonia, mi esposa, papá de 3 gorditos, Guadalupe, Tomás y Santiago. Soy psicólogo, he sido docente universitario y de nivel secundario. Hace unos años que me dedico más a lo que es capacitación y dar charlas y la mayoría del tiempo en consultorio en atención clínica a niños, jóvenes, adultos y terapia de pareja. En los primeros años trabajé más con niños y después ya me dediqué más a jóvenes adultos, ¿no? Me he estado especializando en lo que son trastornos de ansiedad, ¿no? Y desde chiquito, por la familia, por el colegio al que fui, tuve la gracia, digamos, de nacer en una familia católica, ¿no? Y a poquito eso, sumado a una mamá bibliotecaria, con amor por los libros y la lectura, lindos sacerdotes que se han acercado, momentos en la parroquia, de a poquito también he ido cultivando, tratando de cultivar esa faceta espiritual, ¿no? En la actualidad existen un montón de corrientes, es cierto, y creo que cada una muchas veces rescata un aspecto de la realidad del hombre que otras niegan o que otras no ven, pero creo que la base está en tener una filosofía realista que nos permite una visión antropológica del hombre que no solamente es real, sino que a partir de esa realidad nos permite poder trabajar, digamos, y poder conocer profundamente, y entonces nos vamos dando cuenta cómo cada persona va necesitando algo diferente, ¿no? No podemos ocupar una misma herramienta, creo yo, con todas las personas, sino que cada persona va a necesitar una manera particular de llegar al corazón, va a necesitar sus tiempos en terapia para poder hablar, para poder expresarse, para romper su timidez, para poder hablar de ese dolor, ¿no? Y eso creo que nos los da
una mirada realista, una actitud humilde o reverente, ¿no? Como decíamos al comienzo. Y eso nos permite conocer la riqueza y la belleza de ese corazón, ¿no? Y a partir de esa belleza y ese corazón lo utilizamos, como decíamos, como fundamentos para apoyarnos en esa riqueza personal para poder trabajar los aspectos que tengamos que trabajar en la terapia, ¿no? Lo que pasa es que el psicoanálisis parte de una base filosófica errónea, ¿no? Entonces, si bien el psicoanálisis tiene descubrimientos como tiene que ver con el inconsciente, mecanismos de defensa y muchos otros aportes que ha hecho, uno lo que puede hacer es tomar esos aportes, ¿no? que son parte del haber conocido, digamos, la realidad humana y las puede tomar como elementos para trabajar en psicoterapia o para investigarlos, examinarlos, ¿no? Pero así íntegramente no, porque hay muchos aspectos, tanto en la visión espiritual de Freud, o sea, en su visión teológica como en su visión antropológica, que no son compatibles. Que que muchas veces el mismo paciente trae a la terapia, ¿no? Y bueno, si el paciente se abre, también son cosas que uno las puede charlar y las puede tratar, siempre sabiendo que uno es psicólogo, ¿no? Y no director espiritual, pero muchas veces sabiendo también la importancia. Y digo esto porque muchas veces la gente nos elige, eh, tanto a mí como a Germán, que también es psicólogo y somos socios amigos desde hace mucho tiempo. Nos eligen por ser psicólogos y también por ser católicos, ¿no? Porque también muchas veces en la sociedad en la que vivimos, digamos, hay temas donde uno va al psicólogo y si uno no comparte esa visión, el psicólogo termina diciendo cosas que son contrarias a nuestra fe o a nuestra manera de vivir, ¿no? La dimensión psicológica y la dimensión espiritual son dimensiones diferentes, ¿no? Y por ende, la tarea del director espiritual no va a ser la misma que la del psicólogo, ¿no? Pero en orden a la unidad que tiene el hombre, nos damos cuenta de que la afectividad, diría Castellani, de carambola afecta a las potencias superiores, a la inteligencia y a la voluntad, ¿no? Es decir, que en virtud de esa unidad, lo afectivo también influye sobre la inteligencia, sobre la voluntad y sobre el aspecto espiritual, ¿no? Y se retroalimentan, sí, se retroalimentan. Y entonces significa también que la psicología en esto puede contribuir a que la persona pueda crecer en ciertos aspectos espirituales, sí, por supuesto. Y con más razón cuando hay una base patológica que tenemos que corregir o que tenemos que tratar. Pero ciertamente también es que hay temas que son de índole más netamente espiritual, donde va a ser el sacerdote o el director espiritual quien los aborde, y aspectos que van a tener que ver más con patologías o rasgos de personalidad que van a ser netamente psicológicos, y entonces el psicólogo, digamos, va a tener mejores herramientas, ¿no? Lo cual no quita, uno lo ve en el consultorio, que Dios obra de la manera que quiere. Entonces uno se da cuenta que hay avances o que hay, digamos, en el ámbito terapéutico, curaciones que no dependen nada más de las técnicas que uno dio o de lo que hizo el paciente, sino que evidentemente está la mano de Dios detrás, ¿no? Al margen de que muchas veces uno puede sugerir, ¿no? Conociendo también esta esfera espiritual, que muchas veces ante una culpa muy grande por algo que ha cometido la persona, es bueno que esa persona vaya y se confiese, y se acerque a un sacerdote para hablar del tema, pero lo más importante es tener esta visión, ¿no? Hay cosas que pueden ser de un ámbito específico, ¿no? Pero siempre va a haber una relación en base a la unidad del hombre.